Muy buenas tardes. Hoy tenemos una situación muy especial. Te quiero agradecer, Rosa, tu disponibilidad para poder venir a Santiago a hablarnos de ese momento tan crucial para las Guerrilla Girls, que fue la Bienal de Venecia de 2005, en la que desempeñaste un papel crucial en todo ese desarrollo internacional del grupo. Como sabéis, como saben, Rosa Martínez es historiadora del arte y curadora independiente. Durante muchos años ha sido comisaria, y yo diría que una comisaria pionera en bienales internacionales. La primera fue Barcelona, hace ya muchísimos años. Después Rotterdam, Estambul, Santa Fe, Nuevo México, Busan, Moscú, Sao Paulo. Y justamente en 2005 fue cuando desarrolló uno de los proyectos, luego ahora nos contará, centrales de la Bienal de Venecia, que fue el proyecto del Arsenal. Ese año fue también la primera vez que hubo dos mujeres al frente de la Bienal, María de Corral y Rosa Martínez, y eso fue de alguna manera un cambio en el panorama artístico internacional, diría yo. Fue también un cambio de paradigma, no un cambio definitivo, sino fue un primer paso donde se vio efectivamente que las cosas habían cambiado de manera soterrada, de manera callada, y que se asentaba o que aparecían nuevos horizontes en los que las relaciones y sobre todo las miradas iban a ser diferentes, iban a cambiar, como hemos ido viendo. Todavía falta mucho camino, obviamente, pero ya en aquel momento fue algo realmente pionero. De sus últimos trabajos está el proyecto que realizó para el Museo Nacional de Escultura de Valladolid sobre Santa Teresa de Jesús, que fue en 2015. Y recientemente ha comisariado un proyecto para un espacio en Vic, en Barcelona, en el que, curiosamente, sin saberlo, compartimos un artista que es Priscila Monge, con una pieza muy especial, muy singular, que fue también una pieza pionera en el ámbito de las artes plásticas internacionales, que fue el tratamiento en forma de performance dentro del espacio público de la menstruación. Y esa pieza la pueden contemplar en la exposición Camiños 3, en un formato de pieza de exhibición, como documentación de esa performance que realizó Priscila Monge, pues yo creo que fue al filo del año 2000, con lo cual hay también una cosa verdaderamente pionera en estas artistas que han estado trabajando en estos temas desde hace tantos años, ¿no? Y que hoy son precisamente temas de alguna manera como muy normativizados, pero que en esos momentos no lo eran tanto y sobre todo que generaban también cierta incomodidad y sobre todo sospecha. Pero bueno, voy a dejarles inmediatamente con Rosa, que yo creo que tenemos el privilegio de poder escuchar de primera mano un planteamiento casi memorialístico de aspectos poco conocidos, por otro lado, y que supusieron en aquel momento también esa eclosión de las Guerrilla Girls como un movimiento global, internacional y reconocido en todo el mundo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, Rosa, de nuevo, por poder estar aquí con nosotros y por compartir esta exposición. Gracias. Pues gracias a ti, Santiago Olmo, por haberme invitado a este magnífico edificio, museo, que cada vez que lo veo entro como en éxtasis, pensando, ayer por la tarde paseaba tranquilamente yo sola por aquí por Santiago y veía
digamos, a diferencia del falocentrismo, de la espectacularización. ¿Se te ha podido soltar? Pues quizá. Ahora. No, ahora ya está, ya está. Pues veía la contundencia y a la vez la humildad y la dignidad de este edificio en el que estamos y me maravillaba del trabajo que hizo su arquitecto. Me entusiasma también la trayectoria que ha tenido el museo y que sea un amigo como Santi quien lo dirija y quien haya tenido la amabilidad de invitarme, porque hace muchos años que no estaba en Santiago. Entonces, estas coincidencias también de pasión común por artistas como la que él mencionaba, Priscila Monge, o el hecho de que él haya traído a las Guerrilla Girls, van creando una línea de conexión sutil, pero a la vez también muy contundente, de trabajo que hacemos hombres y mujeres por equilibrar una situación que sigue siendo muy, muy desequilibrada. Ahora mismo, cuando estaba en el hotel, antes de venir para acá, acabo de leer en el Facebook una noticia de que Marina Abramovic es la primera mujer que en septiembre de este año va a tener la primera exposición en 250 años de la Academy de Londres. O sea que la academia a las mujeres nos tiene miedo, nos va expulsando, nos va situando un poco fuera de ella. Y esto mismo había ocurrido en Venecia. En Venecia, María de Corral y yo fuimos las primeras mujeres en 110 años del evento en ser directoras. Siempre habían sido hombres. Y curiosamente, bueno, las dos éramos españolas y curiosamente también el presidente que nos eligió se permitía decir algo que yo, sottovoce, le decía, presidente, no lo diga usted esto, sobre todo cuando vayamos a Nueva York a hacer la rueda de prensa, que allí están las Guerrilla Girls, que están invitadas en mi exposición. Porque el presidente nos llamaba The Spanish Girls. Yo ya tenía 49 años cuando se hizo la Bienal, cuando hicimos la Bienal de 2005, y María era un poco más mayor que yo. A ninguno de los hombres que antes habían dirigido la Bienal o al que la había de dirigir después de nosotras, que era Robert Storr, creo que a ningún presidente se le ocurrió llamarle The Italian Boy o a Robert Storr The Cowboy o algo que tuviera que ver con el boy. Pero nosotras pues nos llamaban las Guerrilla Girls. Entonces cuando yo llamé a las guerrillas para invitarles a participar y ya sabéis, los que habéis visto la exposición que está aquí, que ellas utilizan una frase muy estupenda que es algo así como dicen en inglés que les gusta make trouble, hacer, o sea, enredar, hacer jaleo. Y entonces yo cuando las invité y como ellas mismas reconocen, yo les dije, por favor, me encantaría invitaros si queréis participar en la Bienal de Venecia y ayudadme a montar un poco de jaleo, porque es necesario. Y yo he estructurado mi charla en dos partes. Una, esta pequeña introducción, en la que decir también que agradezco a Santi que haya mencionado el proyecto de Santa Teresa, porque para mí ha sido uno de los más importantes que he hecho en mi vida, porque Santa Teresa fue una feminista avant la lettre, escribió el libro de su vida, que fue como un avance del psicoanálisis, decía a sus monjas que rezaran en su cuarto sin la intermediación de los curas, es decir, era la defensora de la habitación propia de Virginia Woolf, etcétera, etcétera. Es decir, que hay a lo largo de la historia muchas mujeres y muchos hombres, como he dicho antes, que nos han ayudado, que han trabajado en ese situarnos en un plano de igualdad, que hoy sigue estando desequilibrado, como os comentaba, con esta situación de Marina Abramovic, que ahora me parece que tiene 77 años y va a hacer esta primera exposición en la Royal Academy de Londres. La estructura que yo le he dado a esta presentación es, primero, cuando Santi me invitó, pensé, bueno, les voy a pedir a ellas que digan ellas mismas lo que significó la Bienal de Venecia para ellas. Entonces hay una primera parte en la que ellas muy amablemente, Frida Kahlo y Kate Kollwitz, me enviaron un vídeo explicando
qué había significado para ellas estar en la Bienal de Venecia, porque se fundaron en 1985 y habían tenido una trayectoria básicamente de acciones en la calle, de crítica museológica, etcétera, pero en los Estados Unidos. Y la Bienal de Venecia supuso para ellas un salto internacional que, en sus mismas palabras, como me decían en un email, les permitió seguir haciendo jaleo, making travel, a través de todo el mundo. Ahora, la semana pasada, acaban de estar en Atenas, en la Onassis Foundation, y allí también han vuelto a hacer estadísticas, han vuelto a hacer evaluaciones de cuál es la situación. Os propongo primero ver el vídeo donde ellas explican, que dura 2 minutos, donde ellas explican lo que significó para ellas Venecia, y después os he preparado, especial para esta situación de hoy, un PowerPoint con imágenes, algunas se ven públicamente por primera vez, donde explico cómo se gestó tanto nuestro nombramiento en la Bienal de Venecia como las acciones y los pósters específicos que las Guerrilla Girls crearon para esta ocasión. Entonces, si el técnico súper amable lo pone en marcha, veremos primero las propias guerrillas. Ya sabéis que ellas... Ok. Frida Kahlo y Kate Coleridge. I first met Rosa Martinez at ARCO in Madrid. And she contacted us a year later and asked if we would like to be in the Venice Biennale. And she said, Frida, please make me some trouble. As the first team of women chosen to be curators of the Biennale, we were introduced at the press conference as the Spanish girls. I couldn't believe it. And Rosa also had the idea of what we should do, 6 giant banners. And we wanted to do one of them about the history of the discriminatory history of the Biennale itself, and the other one about the same discriminatory history of the museums of Venice. Because even in the museums of Venice, there were women artists, but they were kept in the basement, not on the walls. We never saw these posters until we got to, we sent files to be, digital files to be printed, these giant things, and we never saw them until we arrived in Venice. And it was an absolutely unforgettable moment to see how we had captured this entire giant space, and anyone coming to the Biennale would have to understand discrimination before they saw any other work. And then a year later, Rosa imported the Biennale to Istanbul, to the Istanbul Modern. And she asked us to again reproduce some of our posters, huge, and also to do something new. So we interviewed Turkish artists, women artists, and we realized that it was actually better for women artists in Turkey than it was for women artists in the EU. So our advice to them was not to join the EU, because if they did, they would lose their status in the art world. And it was the beginning of like a wonderful career for us, addressing a European art audience that was in many ways more receptive to our work than the Americans. So Rosa, we can never forget what you did for us. You expanded our work so much, and we've now gone on to do, oh God, hundreds and hundreds of projects about so many different countries and the art system in each one, and we really thank you for that. And we love you, Rosa, and can't wait to see you again somewhere, someplace. Bye, Rosa. So,
Como veis, son una preciosidad, son de una generosidad increíble, son divertidas. Las conocí efectivamente el año 2004 en Arco, donde las había invitado Xavier Araquistain, un curator vasco, Araquis, con quien en el 2001 ya habíamos hecho juntas. Araquis fue el travesti que me enseñó a ponerme peluca, a mí. Hicimos una exposición que se llamaba Transsexual Express, un clásico para el tercer milenio, donde también abordábamos estos temas. La hicimos en el Centro de Arte de Santa Mónica de Barcelona. Fue una exposición censurada, fue una exposición que marcó también un hito en esta línea de interés por este tema que yo personalmente me defino como feminista con mucho orgullo, y porque pienso que el feminismo es una filosofía política que lo que busca es la igualdad, el equilibrio que el patriarcado ha hecho que sean tan iniguales los derechos para hombres y para mujeres, pero que también, como dice Silvia Federici y muchas otras teóricas extraordinarias, el patriarcado también ha machacado mucho a los hombres. Pero para no salirme del tema y volver a Venecia, si empezamos a pasar el PowerPoint que he preparado, supongo que algunas de vosotros habéis estado en Venecia. Es una de las ciudades más fascinantes del mundo. Yo desde que fui directora de la Bienal de Barcelona en el año 89, lo primero que pedí a mis políticos es que me dejaran ir a Venecia, que era la madre de todas las bienales, para tener un referente de alto nivel de lo que se estaba haciendo en el mundo. Como sabéis, en Venecia conviven dos modelos diferentes de exposición, que son los pabellones nacionales, donde cada país lleva al artista o al artista, que es su orgullo nacional, y después está la exposición internacional de la Bienal de Venecia, que es de la que fuimos directoras María de Corral y yo. En esta foto que veis el canal grande, y veis también, había pedido un puntero, pero yo creo que solamente con mi dedito ya lo veis, que está la Plaza San Marcos con el Camparile a la derecha, y no encontré ninguna foto donde se vieran los Giardini y el Arsenale, que quedan a la parte de la derecha de aquí. Pero me quiero focalizar en la Plaza de San Marcos. Siguiente, porfa. Porque en la Plaza de San Marcos fue donde el año 1890, entre 1890 y 1895, se reunieron una serie de prohombres de la ciudad y de Italia en general para pensar cómo, después de haber conseguido unificar Italia, podían hacer de Italia también un lugar internacional. Y pensaron que Venecia era el lugar más hermoso y donde se podía crear un evento que fuera como las bienales, como las ferias internacionales de muestras que se hacían históricamente en Londres y en otras ciudades importantes, y donde los países más importantes del mundo industrializado competían pues haciendo pabellones magníficos donde exhibían sus últimos avances tecnológicos, etc. Entonces, en Venecia lo que pensaron era que hubiera esa misma competición, pero en un terreno simbólico, el terreno del arte. Y en 1895 en este café que se ve ahí a la izquierda, que es el Café Florian, era donde se reunían estas personas, y en 1895 se celebró la primera edición de la Bienal. En ese mismo café, en el año 2004, en septiembre, fue donde el presidente de la Bienal me convocó individualmente, a mí sola, para proponerme dirigir la Bienal de Venecia. Claro, yo me quedé, dije que sí a ciegas, blind. ¿Por qué? Había hecho ya muchas bienales. Las bienales para mí han sido un formato expositivo privilegiado en el sentido que permiten la convivencia de los artistas de una manera muy libre, artistas de diferentes procedencias geográficas, geopolíticas, y
crean unos diálogos con la ciudad donde se celebra la Bienal que son diferentes en cada lugar. Por ejemplo, yo en el 97 hice la Bienal de Estambul, tuve el Topkapi Palace, tuve la Cisterna Yerebatán, tuve una serie de espacios históricos a los que podía invitar a los artistas, y los artistas tenían que establecer unos diálogos muy complejos y muy difíciles de su obra con esos edificios de patrimonio. Es decir, que era una experiencia muy enriquecedora para todos. Cuando el presidente me reunió a solas en una de estas mesas, me dijo también que tenía la idea, él que era un alto ex ejecutivo de la Fiat, de dividir la Bienal en dos partes y encargarme a mí una exposición innovadora, polémica, en el Arsenale. El Arsenal es uno de los espacios más maravillosos del planeta, y invitar a otra curator a hacer una exposición museológica en el pabellón Italia, que es el pabellón central de la Bienal. A mí esto de entrada no me gustó, pero no dije nada, porque yo quería hacer la Bienal y ser una de las primeras mujeres en hacerla. Cuando un tiempo después, unas semanas después, supe que la otra persona era María de Corral, es decir, que éramos dos españolas, los italianos nos machacaron muchísimo por ser españolas. Pero cuando María y yo nos encontramos, dialogamos y decidimos conjuntamente que esa división, que esa separación que ponía de un lado los museos y del otro lado las exposiciones alternativas o innovadoras, que no nos gustaba ninguna de las dos, que las fronteras en el arte eran fluidas, que no queríamos que hubiera una diferencia entre artistas. O sea, yo quería tener a Louise Bourgeois en mi exposición y ella quería tener artistas jóvenes. Por lo tanto, uno de nuestros primeros trabajos conjuntos fue convencer al presidente de que su idea, como alto ejecutivo, no era la más adecuada para dos curators, que cada una a su nivel. María había sido directora del Reina Sofía, había sido también responsable de la colección de la Fundación La Caixa, yo había hecho bienales por todo el mundo, es decir, que teníamos un cierto pedigrí y un cierto criterio, pues que el criterio, nuestro criterio común, era que esa separación no tenía ningún sentido, que por lo tanto las dos queríamos libertad para hacer nuestras exposiciones respectivas, porque eso ha de quedar ha de quedar muy claro, yo creo, también a nivel historiográfico. Las dos tuvimos dos tarjetas en las cuales ponía Rosa Martínez, directora, María de Corral, directora. Es decir, no fuimos codirectoras, no hicimos un proyecto conjunto. Tuvimos que dialogar a nivel común en algunas cosas, como por ejemplo el diseño, que nos querían imponer una especie de diseño optical art que no tenía nada que ver con nuestras exposiciones. Entonces ahí sí que hicimos piña y consensuamos ciertas cosas, pero nuestras exposiciones fueron independientes. En esta misma plaza de San Marcos, una vez ya con María estaba decidido y el presidente lo aceptó, que nuestras exposiciones eran transgeneracionales, trans todo lo que os podáis imaginar, transgender, o sea, que eran exposiciones libres con autonomía cada una de nosotras. En esta misma plaza fue, siguiente diapos, donde ellas vinieron a dar de comer a las palomas en 2005, las Guerrilla Girls. Pasearon por las calles de Venecia con sus máscaras, únicamente no las dejaron entrar en la rueda de prensa oficial de la Bienal porque dijeron que era un problema de seguridad. Porque llevaban las máscaras, como vosotros sabéis, son anónimas y no, si entraban con la máscara no podían entrar en la exposición. Ellas se pasearon por Venecia, siguiente diapositiva. Yo las encuentro bellísimas. Con sus caretos y sobre todo con, siguiente diapositiva, este póster que veis aquí lo hicieron en el año 2022. ¿Por qué lo hicieron en ese momento y por qué dijeron, por qué escribieron las Guerrilla Girls? Revelaron en el 2005 el carácter sexista, racista, colonialista de la historia de la Bienal justo en sus propias paredes. Pues lo dijeron en 2022 porque en 2022 fue cuando
la primera mujer italiana, en más de 150 años de historia, Cecilia Alemany fue directora. Es decir, a una italiana le costó más que a dos españolas. Pero Cecilia, gracias a que cada una de nosotras, cada una de las mujeres porque entre María de Corral y yo y Cecilia Alemany ha habido algunas otras mujeres que han sido directoras, cada una de nosotras ha hecho la Bienal desde una posición situada, es decir, desde la situación que en aquel momento, de lo que aquel momento era posible hacer. Lo que para nosotras fue posible hacer en 2005, todavía no fue posible hacer una Bienal mayoritariamente de mujeres, pero para Cecilia Alemany en el 2022 sí fue posible, también gracias a la epidemia del coronavirus, que le permitió tener 2 años para desarrollar la Bienal. Nosotras solamente tuvimos, desde que nos contactaron, fue casi como un parto, 9 meses. Si descontamos 3 de la burocracia italiana, quiere decir que hicimos, en 6 meses hicimos la Bienal. María tuvo 3.000 metros cuadrados en el pabellón Italia, yo tuve 12.000 en el Arsenale. Cuando yo le pregunté al presidente de la Bienal de Venecia cómo era posible que tuviéramos el mismo presupuesto si yo tenía 4 veces más espacio, también me dijo que es que las jóvenes sabíamos vivir de formas más alternativas y más bohemias. Es decir, que me tuve que organizar los 12.000 metros cuadrados. Podría contar muchas más anécdotas, pero luego, según vayamos entrando en calor. Lo que sí quería decir es que este 2022 hemos podido celebrar que el 90% de los y las participantes en la Bienal de Venecia han sido mujeres de países que nunca jamás algunos habían participado en la Bienal, porque los países que tienen pabellón dentro de los Giardini son los que tienen el Producto Interior Bruto más grande del planeta, es decir, son los países hegemónicos. Los otros han de ir alquilando iglesias, que es gran parte del negocio de Venecia y de su subsistencia como ciudad, por toda la ciudad. Entonces, simplemente quería situar este póster que lo hicieron las guerrillas para celebrar que en 2022 la curator italiana era Cecilia Alemany y que había más del 90% de mujeres artistas. El Arsenale, ¿habéis estado en Venecia? ¿Alguno? ¿Hay alguien que ha estado en Venecia? ¿Algunos? Sí. Bueno, pues seguro que los que han estado recordáis el Arsenale, que es una de las situaciones más privilegiadas que puede tener una curator y un artista. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estas somos nosotras dos el día que llegamos a Venecia para tener la primera entrevista conjunta, María de Corral y yo, fijaos qué joven, en la terraza de Ca' Giustinian, que es la sede oficial de la Bienal. Y esta foto para nosotras es una foto mítica porque además está ahí el campanil en el centro y nosotras dos adornándolo hermosamente. Siguiente, por favor. Y aquí, pues con las guerrillas ya en uno de los pósters, que no os lo voy a enseñar en esta presentación, está en la exposición, ellas crearon como una especie de póster imaginario donde reclamaban la igualdad y era una especie de película en la que actuaban Pamela Anderson, Catherine Zeta-Jones, Gloria Steinem también, y decían, venían a decir algo, qué bien estas mujeres hicieron, qué sexy, qué atractivo hicieron aparecer al feminismo. Siguiente, por favor. Bueno, en una exposición colectiva, como es la Bienal de Venecia, las artistas tienen que convivir unas con otras. Y hay veces que la comisaria es la que decide cómo crea la sintaxis de la exposición, cómo articula que unas obras dialoguen con otras. A las guerrillas les di este espacio extraordinario, que es la entrada del Arsenal. La entrada del Arsenal es el lugar mítico por excelencia de la Bienal, porque la obra que se pone en esa entrada es como un icono que se convierte en un referente de aquella Bienal, y ha habido muchas que se pueden ir mirando por internet. Yo decidí conjugar, decidí hacer convivir a los pósters de las Guerrilla Girls, que que vemos a la derecha y el otro de la izquierda fueron específicamente creados, como ellas decían al principio, para analizar la situación del lugar concreto en el que iban. O sea,
podían hablar, pues como el póster que tenéis aquí, del Metropolitan, podrían hablar de muchas otras situaciones, de muchos otros museos, pero a mí siempre que las he invitado, siempre que he trabajado con ellas, me ha parecido muy importante analizar la situación del lugar específico en el que estaban interviniendo. Y eso lo veremos después porque veremos los pósters en detalle, pero también decidí invitar a una artista vecina vuestra, portuguesa, Joana Vasconcelos, que también ha reconocido que la Bienal de Venecia fue su lanzadera internacional con esta pieza que ella la titula A Noiva. No sé si se ve muy bien en la diapositiva, pero es una especie de, es una lámpara, es una especie de lámpara hecha de tampones OB, de los tampones que se usan para la menstruación. Y se ven un poquito, creo que se intuyen un poquito los hilitos azules que van cayendo. Los tampones se los suministró la misma marca porque eran unos que habían salido defectuosos y habían creado problemas ginecológicos en mujeres. Entonces, convivieron, yo no sé si estaban, no les pregunté si estaban muy contentas las unas de estar con las otras, pero esta fue, digamos, la bienvenida que yo lancé al mundo en ese 2005 para decir las mujeres, ya sea desde el pop art, que es el que utiliza Joana Vasconcelos, utilizando objetos de la vida cotidiana, como las Guerrilla Girls, con esa estética de la publicidad, con esa estética también del pop en general, lanzaban estos mensajes poderosos que vamos a ver en la siguiente. Santi, me dices cómo vamos de tiempo. Vamos bien, vamos bien. Bueno, pues ha pasado una cosa que temía que pasaría, que es que no voy a... no, pero sí que lo podremos ver. Este es el póster que las guerrillas realizaron específicamente para la Bienal. Y está pasando, pues, que no lo puedo leer desde aquí, ni con gafas, ni sin gafas, pero, por ejemplo, hay uno de ellos que dice Women Curators o Women Directors at Last, el segundo. Por fin, mujeres directoras. ¿Qué importa? Who cares? ¿A quién le importa si en las ruedas de prensa les llaman las Spanish Girls? O sea, que fueron haciendo comentarios críticos sobre también la primera vez, ahora lo digo de memoria porque no lo puedo leer, la primera vez que, por ejemplo, Estados Unidos hasta 1972 no tuvo una mujer artista, una exposición individual, que fue Diane Arbus. Ah, sí, ya me acuerdo del otro, que lo vamos a ver de todas maneras porque lo he ampliado. En el año 1895, es decir, el año en que se fundó la Bienal, participó un 2% de mujeres. En el año 1995, es decir, 100 años más tarde, cuando ya había habido todo el movimiento de liberación de la mujer, etcétera, etcétera, los años 60, participaron un 9% de mujeres artistas. En 1995. Es decir, que esta idea de que la igualdad se ha conseguido es falsa. Y ellas lo fueron demostrando. En el siguiente... ¿me pasas la siguiente diapositiva? Aquí, exacto, se ve que lo puse en grande para que se vea muy, muy bien. El porcentaje de mujeres artistas en la primera Bienal, en 1895, como os decía, 2,4%. El porcentaje de mujeres artistas un siglo después, 1995. La primera mujer artista fue Diane Arbus en el pabellón de los Estados Unidos en 1972 y hasta 1990 no hubo otra mujer artista en el país más avanzado del planeta. United Kingdom, o sea, Inglaterra, Gran Bretaña, dio su primera exposición individual a una mujer en 1968 y no otra hasta 1997. Después de 1980, el porcentaje más alto de mujeres artistas en cualquiera de las bienales fue el 12%. Lo que es muy esperanzador es ver cómo, y mujeres pioneras como la que hemos mencionado, Priscila Monge, que los países latinoamericanos fueron, Brasil sobre todo, Brasil realmente la modernidad
cómo ha habido mujeres súper significativas en esos países que la mayoría de ellos, Brasil sí que lo tiene, pero muchos de los países latinoamericanos no tienen pabellón dentro de los jardines. Aquí pone más, o sea, que a nivel geopolítico, más mujeres latinoamericanas han representado a sus países que de ninguna otra parte del planeta. Y luego aquí abajo pone que países que dieron exposiciones individuales a mujeres antes que Francia y que Alemania, pues fueron Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Chipre, Dinamarca, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal y Venezuela. España no sale. Luego también, sin poner los nombres, pero ponen cuáles fueron las mucho macho bienales, que fueron la de 1978, el 86, 88, 95. Si tenéis curiosidad, podéis mirar en internet quiénes fueron los hombres que las dirigieron. Siguiente. Hicieron este otro póster también, que es lo que ellas anunciaban al principio, haciendo esta crítica irónica de la Dolce Vita y analizando cuántas mujeres artistas había en los museos de Venecia. Las guerrillas, ¿cómo trabajan? Trabajan con equipos de documentalistas de la propia ciudad, es decir, la propia Bienal de Venecia les ofreció un equipo de la gente que trabaja en la Bienal para que hicieran estos recuentos. Y entonces ellas vieron, que también he puesto la diapositiva en grande, siguiente, porfa. Bueno, esta es una imagen general de la entrada del Arsenale. Pasa una cosa con estas imágenes, que en aquella época, en el 2005, y yo diría que durante toda mi carrera como curadora, hemos estado más interesadas en hacer que en documentar. Es decir, que muchas de las acciones que hemos hecho y de las exposiciones que hemos abierto en museos y que han sido muy radicales, que han sido censuradas, que han sido prohibidas, no han quedado suficientemente documentadas porque no nos preocupaba. O sea, nosotros éramos más activistas que documentalistas. Y entonces no tengo ninguna imagen que dé globalmente el impacto, la visión general de lo fuerte que era entrar en aquel espacio y ver esos pósters y toda la zona que rodeaba a la lámpara de Joana Vasconcelos con los otros pósters que los tenéis todos aquí en esta exposición. Por lo tanto, no me he extendido y no los he puesto todos porque los podéis, si no los habíais visto antes, y además están perfectamente traducidos en este dossier que habéis preparado, magnífico, que ya me he hecho con una copia para tenerlo para mí. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, pues aquí se ve en los diferentes museos de Venecia las estadísticas que tenían. En Carre Jónico, 6 mujeres artistas en la colección y 4, o sea, en la colección general solo 6, pero a la vista solo 4. El Museo Correr, 15 obras de arte hechas por mujeres en la colección y ninguna en exhibición. En la academia, arriba, lo vemos, 2 mujeres artistas en la colección, por suerte, las 2 a la vista. En la cuadrería, 0 mujeres artistas en la colección y 0, por tanto, en vista. En Capesaro, que es la Galería Internacional de Arte Moderno y el lugar donde también se conservan muchas de las obras que durante la Bienal iban comprando de forma muy irregular, muy arbitraria, pero la propia Bienal iba haciendo su colección. Pues de 120 obras de arte de mujeres en la colección, solamente había 2 a la vista. Pero lo mejor es lo del Guggenheim en Venecia. Peggy Guggenheim, que era una mujer, tenía 18 artistas mujeres en la colección y solo tenía una obra de una mujer artista en el interior de la casa de Peggy Guggenheim. Sabéis que dio sus tumbas a los perros que están ahí en el jardín, etc. ¿Dónde estaba esta obra? En el baño. Seguimos. Siguiente diapo.
Bueno, esta es la misma vista general que habéis visto, que esto era después de haber recorrido la exposición, porque de hecho el recorrido era hacia adentro, se daba toda la vuelta al Arsenale y luego podías volver a salir, y esto era digamos, la salida de la entrada principal, y veis un poco, como os decía, los dos pósters específicos que hicieron para esta ocasión. Siguiente diapo. Y aquí me he permitido un ejercicio de ego. ¿Por qué? Porque en esta mesa redonda estoy con los 4 directores italianos, todos ellos hombres, y yo soy la única mujer, que habían sido directores de la Bienal de Venecia. A mi lado Francesco Bonami, después Germano Celant, después a la siguiente a la derecha Achille Bonito-Oliva, y el primero de todos a la derecha Giovanni Carandente. Entonces no he podido evitar, yo sé que hay un libro de una documentalista ahora que ha recogido fotografías de lugares donde todo eran hombres menos una mujer. Bueno, yo esta no estuve a tiempo de mandársela y no sé si la habría incluido porque la editora era ella, pero la pongo aquí porque María no estaba, que se sepa que María no estaba porque había tenido un pequeño accidente y no pudo volar desde Madrid. Si no, habríamos sido, o sea, habríamos multiplicado por 2 y habríamos estado muy contentas también. Siguiente. Con las guerrillas, ellas lo decían antes, yo fui durante 4 años Chief Curator, curadora jefe del Museo de Arte Moderno de Estambul, el Istanbul Modern. Y en el 2005 era simultáneamente directora de Venecia y directora de la Bienal de Moscú, que era la bienal más joven del mundo. Y además era Chief Curator del Istanbul Modern. Fue la primera vez que la Bienal de Venecia viajó fuera de Venecia y llevamos una síntesis. María estuvo de acuerdo en que yo pudiera elegir algunos de los artistas que ella había tenido en su exposición, y por primera vez la Bienal de Venecia viajó. Y viajó a Estambul, una ciudad hermanadas las dos por historias, por guerras, por muchas cosas en común. Y allí fue donde las guerrillas hicieron pues otros pósters, los tenéis en la exposición. Hay uno muy divertido donde hacían la lectura del pozo del café y adivinaban allí según las formas iconográficas que salían en el café la situación de las mujeres artistas de Turquía. Yo las volví a invitar en 2017 en otra exposición que hice que es esta, que teníamos muy poco presupuesto. La hice en Quito, en Ecuador. Se llamó La intimidad es política, sexo, género, lenguaje y poder, porque esas 4 categorías son las que determinan cómo se distribuye el poder, cómo el lenguaje, también cómo se formula, pues demuestra que hay un inconsciente patriarcal. Que con esto se me olvidaba explicarlo. Al mencionar esto, recuerdo que cuando en el único lugar hicimos varias ruedas de prensa en Nueva York, cuando presentamos la Bienal de 2005, viajábamos en comandita el presidente, la jefa de prensa, María de Corral, yo, etcétera, y hacíamos ruedas de prensa, ¿no? Y íbamos explicando en qué iba a consistir la Bienal de 2005. El único lugar donde se atrevieron a preguntarle al presidente por qué la primera vez que había una mujer directora de la Bienal había elegido a 2, que si era porque 2 mujeres en el terreno patriarcal, 2 mujeres valen por un hombre. Que esto es un dicho que conocemos de todas partes. Entonces María y yo, monísimas, decíamos, no, yo, sobre todo María era más discreta, pero yo era un poco más peleona. Pero yo decía, no, esto es el inconsciente patriarcal que afecta tanto a hombres como a mujeres. Pero es un avance ya, por lo tanto es positivo. Por lo tanto, cuando ya Cecilia Alemani ha sido directora sola de la Bienal,
y teniendo el 90%, hemos visto que en estos años se ha avanzado muchísimo. Pero os ponía esta imagen porque se han hecho muchas exposiciones de las Guerrilla Girls. Arakis también hizo una en Bilbao, que luego viajó a Madrid. Es decir, que en España también les hemos hecho un poco de caso. 2015, mira, mientras yo hacía Santa Teresa, las guerrillas luchando, todas las guerrillas luchando. Por eso he titulado la conferencia Guerrillas en Venecia, porque hacemos guerrillas en varios sitios. En 2015 la hacíamos en Valladolid, yo hacía Santa Teresa y Arakis hacía en Bilbao las Guerrilla Girls. Pero en esta exposición teníamos muy poco presupuesto, ellas nos mandaron los pósters por internet y los imprimimos de una forma así un poco, haciendo un diseño un poco, mirar que el de la Bienal de Venecia está a la derecha, está el del Metropolitan, y en Ecuador fue una revolución. Pero allí ellas lo que hicieron, y con esta diapositiva, la siguiente, hicieron una propuesta, no viajaron a Ecuador porque no teníamos presupuesto para viajes, pero propusieron una obra interactiva donde se creó en una pared del Centro Cultural Metropolitano de Quito, donde se hizo la exposición, y donde participó Priscila Monge también, haciendo, lástima que no me he acordado y no lo he puesto, porque hizo un proyecto maravilloso que consistió en una de las fuentes del patio del Centro Cultural Metropolitano de Quito, tiñó el agua de rojo, aludiendo a la menstruación y aludiendo también, porque eso es lo importante, yo creo, de las obras artísticas, que sean polisémicas, es decir, que tengan lecturas diferentes. Para Priscila, el acto de salir a la calle que también la tuvimos, ahora recuerdo, en el Transsexual Express, hizo una pared entera, como si fuera una pared minimalista, de compresas puestas la una al lado del otro como si fueran ladrillos, es decir, una construcción arquitectónica con compresas límpidas, blanquísimas, mientras que esa otra acción, que también tenéis ahora aquí, de salir ella misma con su propia regla a la calle y demostrar que la regla es signo de vida, de fertilidad, de abundancia, etcétera, etcétera. O sea que es un líquido no para ser escondido, sino que puede ser enseñado y celebrado, porque a partir de ahí puede surgir la vida. A mí esto me fascina ahora especialmente porque he sido recientemente abuela y entonces estoy asistiendo al milagro de lo que es una vida humana. Pero en el caso de esta, como os decía, es que os explicaría la Bienal de Venecia, os explicaría todas las exposiciones, porque muchas tienen muchas cosas en común. En esta exposición, las guerrillas crearon esta pared interactiva porque hay mucha gente que niega a ser feminista, que no le gusta ponerse la etiqueta de feminista, aunque lo sea en el fondo, pero no le gusta hacer alarde de ello o presumir o decir, sí, soy feminista, ¿qué pasa? Entonces ellas hicieron esta pared donde ponían, no soy feminista, pero si lo fuera, de esto es lo que me quejaría. Y entonces la gente podía escribir ahí lo que quería. Con esta diapositiva acabo mi conferencia y me quedo abierta a vuestras preguntas. Pero, como en general, no sé vosotros si sois un público atrevido, si tendréis ganas de hacerme preguntas, os voy yo a hacer preguntas a vosotros. Es si os atrevéis a decir que sois feministas o no, o si, aunque no lo seáis, hay alguna cosa de la que os quejaríais en esta situación de desigualdad en la que todavía lamentablemente vivimos, pero de cara al siglo XXI tiene que cambiar con el esfuerzo de hombres y mujeres. Gracias. Pues preguntas, que me tenéis aquí, que no vengo tan a menudo. ¿Estáis de acuerdo en que la igualdad no existe y que tenemos que luchar por ella? Hace poco estuve en una conferencia en Zaragoza donde la titularon La cultura como superconductor de la democracia. Y por primera vez en mi vida me han llamado hacker, que yo bien no sabía lo que era. Porque yo dije,
Digo, en vez de la cultura, yo creo que tendríamos que decir el feminismo es el superconductor de la democracia, porque la democracia, cuando en Atenas, que esto las Guerrilla Girls en su conferencia reciente de la semana pasada, de hace 2 semanas, que hicieron en Atenas, decían, en el lugar donde se generó, donde se inventó la democracia, las mujeres y los esclavos no participaban. En la Revolución Francesa, donde se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las mujeres también estábamos excluidas. Por lo tanto, como las propias Guerrilla Girls dicen en otro de los vídeos, que yo creo que también tenéis aquí, el feminismo es el futuro. El feminismo ha de ser la fuerza que nos inspire en el futuro, porque es la que va a equilibrar, digamos, la testosterona esta exacerbada de las guerras, que nos invaden, la testosterona también del capitalismo y la competición salvaje que hay en el mundo capitalista en el que vivimos, y rebajarlo, equilibrarlo un poco, hacerlo un poco más trans todo, un poco más soft y hacerlo más igualitario. Espero que estéis todos de acuerdo conmigo. Si no decís nada es que sí, ¿eh? Me parece que hay que esperar al micro. Si se te va, la puedes reformular y esperamos, no problem. Bien, estoy de acuerdo con todo lo que más o menos has dicho, pero en relación a que, bueno, la testosterona puede ser esto más polémico que acabas de decir, que es polémico. Es polémico. Y yo lo he aprovechado para meter ahí. ¡Qué lista! ¡Qué lista has estado! No he estado lista. Simplemente quería hacer una pequeña reflexión. Y la reflexión es esa, que desde mi punto de vista, la maldad no tiene género. Desde mi punto de vista, la maldad no tiene género. La maldad. ¡Ah, la maldad! La maldad, ese tipo bueno, pues si cuando hablamos de que nos invaden, de que nos tal, de las guerras, ahí no podemos decir que no haya maldad. Hay una maldad enorme, ¿no? Entonces, no tiene género. Entonces, yo, claro que me declaro feminista para luchar por los derechos de las mujeres, pero nunca en caer en testosterona es mala o ese tipo de cosas, porque creo que tanto hombres como mujeres, según su forma de ser, pueden ser o unos angelitos o unos monstruos, y depende de dónde los pongas y cómo actúen. Y un poco, bueno, pues esa es una pequeña reflexión que pues no tiene nada de novedoso, pero para aportar más Estoy totalmente de acuerdo a contigo. Se me ha escapado la testosterona, se me ha escapado. Ya hablando de cosas, bueno, pues hay que puntualizar un poquito y también para aportar y hacer más jugoso el discurso. Totalmente de acuerdo. Gracias. Y te agradezco la reflexión. Mucho. Bueno, yo tampoco es una pregunta y también es una queja. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, que ha sido un placer escucharte también, muchas gracias por venir. Y que como estudiante de Historia del Arte, que además somos unas cuantas las que estamos aquí, creo que estamos en tercero de carrera y las asignaturas que hemos dado en las que se nos ha hablado de mujeres creo que son un porcentaje pequeñísimo. Y nada, también hablando de si existe a día de hoy la igualdad o no, remarcar que en cuanto a los estudios de Historia del Arte, por lo menos en Santiago de Compostela, creo que hace falta muchísimo por avanzar. En Santiago de Compostela y all over the world, te diría, Sí, por todo el mundo. Porque piensa que venimos de un pasado donde las mujeres eran excluidas de las academias. Hay ahora una artista, Hilma af Klint, que es una artista muy conocida porque, además de mujer, canalizaba su pintura. Ha tenido una exposición en el Guggenheim de Nueva York que me contaron que el director decía no la podemos poner porque la gente se va a pensar que es Gustav Klimt y cuando vean que es una mujer, que es Hilma af Klint, no va a venir nadie, se van a quedar muy decepcionados. Resulta que ha sido la exposición más visitada de toda la historia del Guggenheim.
Esta mujer tuvo que dejar en su testamento la orden de que su obra no se viera, no se exhibiera hasta, ahora no recuerdo exactamente si dijo 20 o 40 años después de su muerte, porque sabía que su obra no iba a ser comprendida. Entonces, este decalage, tanto del tiempo como de los espacios de los que hemos estado excluidas, sigue existiendo. Y he visto recientemente, la menciono a ella, porque he visto recientemente una película que se ha hecho sobre su vida, porque ahora es como la gran diosa, el gran descubrimiento en el mundo del arte, porque hay una nueva conexión entre la espiritualidad, la feminidad, el poder de las mujeres como brujas, etcétera. Todo esto se está como moviendo mucho, y en esa película me hizo notar una de mis amigas que les hacían, y es lo que reproducía el film, a las mujeres les hacían entrar por una puerta diferente y no les dejaban en las academias, cuando iban a aprender dibujo, no les dejaban ver, que esto ya lo sabemos, desnudos masculinos. Es decir, que la exclusión ha estado muy bien trabajada. Por lo tanto, ahora la inclusión también hay que trabajarla. Y hay muchas webs, hay muchas cosas muy divertidas. Hay un grupo ya lo diré, en Instagram, en Facebook. Hay un grupo que se llama Las Mujeres, son dos mujeres que están estudiando, están haciendo su tesis doctoral en Estados Unidos, se llaman Las Hijas de Felipe, y ellas estudian a todas estas místicas que, como Santa Teresa, en la época del barroco español, una mujer solo tenía dos destinos posibles, o casarse o irse al convento. Santa Teresa eligió ir al convento, porque era la única, o sea, se veía más libre en el convento que en el matrimonio. Entonces, todo eso hay que darle muchas vueltas. Santi, ¿puedo anunciar el proyecto en el que estoy colaborando ahora? Lo digo, bueno, no sé si ellos, porque no lo han anunciado públicamente, pero como el YouTube saldrá cuando, de todas maneras, es una exposición importante, estoy colaborando en este momento como asesora de una exposición que viene del British Museum y que va a circular por España, la trae la Caixa, y es sobre el tema de las diosas, del poder femenino, de la bondad y la maldad de las mujeres que hemos sido vistas como diosas, como madres, como santas, o como hay una película muy famosa también de Jeanne Eustache, que es maravillosa, que se llama La Maman et la Putaine, o sea, la mujer vista o como madre, o como puta, o como bruja, o como santa. Entonces, esas polarizaciones, todo eso hay que irlo disolviendo. Y en cuanto al tema que conecto ahora contigo, cuanto al tema de la testosterona, los relatos bíblicos y patriarcales, religiosos que tenemos, hablan de la maldad ya desde el principio. Caín mata a su hermano Abel. Entonces, todos estos temas de qué es la maldad, qué es la bondad, cómo distribuir el poder de una forma equitativa, qué es el poder, todo eso son elementos que desde las facultades de Historia del Arte, desde las facultades de Antropología, desde las conferencias, desde las exposiciones, desde lo que podemos aportar desde las exposiciones, todo eso ha de ser repensado. Y también pues desde la misma Internet, donde creo que uno de los atentados más grandes que se hacen contra la igualdad posible es el tema de la pornografía, que es otro tema muy amplio para estudiar, porque lo que se ha hecho hasta ahora o lo que se ve son más bien relatos que magnifican la testosterona, por así decir. Entonces, creo que tenemos todos una obligación moral por nosotros mismos y por nuestros y nuestras hijas y nuestras nietas o nietes, pues se pueda decir con O, con E, con S, que quizás señalar que las Guerrilla Girls son un movimiento de feminismo interseccional, es decir, que tienen en su colectivo miembros transgénero también.
Es decir, que esta apertura hacia la igualdad, pero también hacia la diversidad, es algo por lo que todos hemos de ir luchando, abriendo las mentes, abriendo los corazones para comprender y para aceptar que hay grandes diversidades, grandes maneras de poder ser y poder ser feliz en este mundo. Yo quería decir que, bueno, muchas gracias por venir y me gustó mucho la charla y, bueno, que yo claramente soy feminista y me quería quejar, pues un poco una reflexión, no es una pregunta ni nada, pero me quería quejar de que parece que se encasilla como que las mujeres hacen solo un tipo de arte, hacen un tipo de películas, hacen un tipo de libros y hace poco vi, no sé si fue en Instagram o en alguna red social, un chico que tiene una cuenta de libros y así, que dijo, a mí es que la literatura femenina no me gusta. ¿Y qué es la literatura femenina? O sea, las mujeres hacemos muchos géneros, podemos hacer muchos géneros de películas, de literatura, de todo, nos encasilla como las mujeres hacemos esto y de ahí no salimos, no. Y bueno, era como una queja así. Nuestras amigas, las Guerrilla Girls, dicen eso mismo en su póster más paradigmático, que es el de las ventajas de ser una mujer feminista, que dice, no importa el tipo de arte que hagas, que siempre le pondrán la etiqueta de femenino. Yeah. Entonces, evidentemente, ha habido mujeres pues, que han querido confrontar esa discriminación trabajando con el hierro, trabajando con metales pesados y haciendo cosas grandiosas, etc. Creo que está todo por reinventarse y que efectivamente la etiqueta femenino no tiene que ser como la de la testosterona. No tiene, o sea, que hay que las etiquetas hay que disolverlas el máximo posible. Igual que María y yo intentamos disolver esa diferencia museología, arte alternativo o arte más bohemio o arte más innovador. Hay que tener mucho cuidado con qué etiquetas les ponemos a las cosas, porque cuando les ponemos una etiqueta, los estamos encasillando, los estamos metiendo en una prisión. Hay gente que quizá quiere estar. Yo, por ejemplo, en la etiqueta feminista me la pongo con mucho gusto. Pero también hay que ser fluido, hay que ser, no sé, poroso, para que quepan otras sensibilidades, otras maneras de hacer y de estar. O sea que a mí me dais mucha esperanza, ¿eh? Jóvenes, estudiantes de historia del arte, mucho trabajo por hacer. Así que a seguir la pista de las guerrillas y de muchas otras mujeres y otros hombres, que yo siempre los incluyo porque también considero que es una revolución conjunta, que o la hacemos todos juntos, todes juntes, o es muy difícil con esta dispersión tan general y este aislamiento que nos someten pues, las pandemias, el que hay cada vez menos socialización también y menos posibilidad de conjuntarse para tener una acción política fuerte. Entonces, creo que la contundencia estética y la contundencia política son necesarias para modificar la realidad. Me gustaría añadir una cosa a esto que habéis comentado justamente antes, de la ausencia de mujeres en el currículo de Historia del Arte. Hay una autora italiana que para mí es muy importante, que es Anna Banti, que seguramente la conocéis o os suena porque es la que escribió la novela biográfica de Artemisia Gentileschi. Y Anna Banti tiene además otros ensayos. Ella estuvo casada con Roberto Longhi, que es el gran historiador del arte italiano, del barroco. Y ella tiene un librito fascinante. Bueno, la biografía de Gentileschi de Artemisia Gentileschi tiene una historia muy estrambótica porque ella lo escribió durante la guerra y perdió el manuscrito
en un bombardeo y tuvo que reescribir de nuevo, enteramente de cero, porque no le quedó nada. O sea, cayó una bomba en su casa y arrasó con todo. Más reciente tiene este librito, es un libro muy breve, pero reúne una semblanza de 12 mujeres artistas en las que se incluyen algunas, hay muchas artistas italianas, pues Sofonis Banguisora, Lavinia Fontana, Rosalba Carriera, que es del siglo XVIII, Giulia Lama, y entonces hace unas semblanzas que explican, casi sin decir nada, muchos de los condicionantes del trabajo de estas artistas. Por ejemplo, me he acordado de ello porque en los museos, en la última Bienal, había leído hacía poco este libro de Anna Banti y fui a buscar justamente algunas de las piezas que están en Venecia desperdigadas, especialmente las de Giulia Lama y Rosalba Carriera, ¿no? Giulia Lama tiene unas pinturas en iglesias, pero que hay que buscar de una enorme calidad. Y Rosalba Carriera se especializó en tabaqueras y llegó a la corte de Viena, es decir, fue una artista famosísima y que rechazó hacer cuadros porque ganaba más dinero y resultó mucho más famosa haciendo retratos y sus tabaqueras, lo cual explica también mucho el ámbito social, pero también el éxito de estas mujeres que supieron encontrar lugares desde donde irradiar su trabajo, ¿no? Y son trabajos verdaderamente extraordinarios. Os invito a que exploréis a Anna Banti justamente por eso, porque ella, digamos que es anterior, no pertenece a ninguna ola feminista, es anterior a todo eso, y por eso mismo, por trabajar justamente con la historia, yo creo que da un perfil, digamos, distinto al que estamos acostumbrados en la lectura del el arte realizado por mujeres en el presente, ¿no? Pues yo agradezco que lo hayas mencionado porque al marido lo conocía como crítico de arte y de ella jamás había oído su nombre. O sea que... Yo creo que lo que está traducido al castellano es la Artemisia, que es esta novela biográfica y que es muy extraordinaria. O sea, la recomiendo como... ¿La tenéis aquí en la librería? Que me la compro. no lo sé. Pero sí que es interesante, que después que me des el nombre, porque no lo conocía en absoluto. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más, si queréis hacer algún comentario, si alguien quiere justamente contestar a esta pregunta de... Yo en realidad no sé si soy feminista. As you Yo me like it. comporto, quiero decir, me comporto siguiendo también un instinto, ¿no? Un instinto de igualdad y de apertura. O al menos nunca he considerado esas diferencias como algo que tuvieran que permanecer. Siempre he tenido también la sensación de que cada generación busca sus estrategias de romper con aquello que más le oprime. Y en el caso de mi generación creo que todo eso lo llevamos no al ámbito propiamente público, sino al ámbito de la vida cotidiana, pensando que cambiando nuestra vida cotidiana se puede cambiar el mundo. Y yo creo que de alguna forma el feminismo lo que ha hecho, y muchas de las autoras que se han citado aquí, pues de Virginia Woolf a otras, lo que han influido enormemente es cambiando sus actitudes en la vida cotidiana, ¿no? El no tolerar chistes machistas, el no hacer distinciones, el no plegarse a lo que pide el grupo de forma natural, sino romper esas convenciones.
Entonces, ese ámbito de la vida cotidiana, de la vida personal, más bien, yo creo que es uno de los ámbitos que a veces se explora poco, y yo tengo muchas veces la sensación de que a veces hay muchas consignas en el ámbito público, y luego la vida cotidiana es la reproducción de todo lo que se ha negado en el ámbito público, ¿no? Entonces, esas contradicciones hay que... Bueno, yo por eso llamé a mi exposición La intimidad es política, porque es precisamente en el terreno pequeño de lo cotidiano, de los gestos mínimos que haces cada día al comer, al compartir, donde se puede ver ese ejercicio de poder o de compartir igualitario. O sea que vivan los hombres como tú. Bueno, gracias. Sin Nora. etiquetas, sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin ponerse de label. A mí me gusta ponérmela, siempre me declaro, y luego lo demás. Y hay gente que se echa para atrás, ¿eh? O sea, yo esta reacción la he visto. Yo soy feminista. Uf, hacen un pequeño gesto inconsciente así. Pero la intimidad es un territorio también de lucha y de colaboración. Y el feminismo ha sido la revolución de nuestro tiempo más profunda, justamente porque incide en la vida cotidiana. Exactamente. Y afecta a la vida cotidiana, mejora la vida cotidiana. Sí. Pues por ahí que vamos, ¿no? Si hay alguna cuestión más, sí. Hola. Nada, boa tarde, Rosa, e moi agradecido pola túa charla, que me interesou moito e me pareceu moi interesante tanto no fondo como na forma, no conteúdo como na forma. E lo primeiro que voy a hacer va a ser contradecirte en una cosa. La testosterona es malísima. A mí me ha dejado... La testosterona metió la pata. Y me ha hecho una persona hipersensible a las corrientes de aire, por eso tengo que estar cubierto a cubierto. Y segundo, hasta ahora se está hablando de feminismo y de que supongo que es lo que las Guerrilla Girls pretenden, ¿no? Y no de arte o de las propias artistas, ¿no? Ellas se ocultan y tal porque lo que les interesa es la causa, o que se hable de la causa, o poner... y entonces aquí se ha estado, a pesar de que tenemos una exposición suya en este centro, pues estamos hablando de feminismo y no de su obra. Bueno, que insisto, es lo que ellas seguramente pretendan, y entonces es objetivo logrado. Pero a mí, además de eso, me interesa, porque siempre, bueno, no recuerdo cuándo fue, seguramente desde el siglo pasado, antes de que tú las lanzases al estrellato internacional, seguramente alguna vez vi algo en la televisión que me dejó fascinado, ¿no? Como pseudoartista anónimo y enmascarado que puedo haber sido o no, ni confirmo ni desmiento, siempre las he considerado unas referentes y siempre en la defensa de, bueno, las mujeres no sois una minoría, que sois el 50% de la humanidad, ¿no? Pero estáis minorizadas en cuanto a derechos, casi globalmente, pero ya sean negros, los negros y las negras, los gallegos y las gallegas, bueno, este tipo de activismo que también utiliza la máscara y que utiliza la ironía, ¿no? La ironía es universal, pero, bueno, como demuestran ellas, pero los gallegos quizás seamos también hipersensibles en esta cuestión de la ironía, ¿no? Entonces a mí me gustaría que, ya que tú has tenido el privilegio de tratarlas, no sé si cara a cara o careta, sí. o careta a careta. Sin máscara, las conozco sin máscara. Que nos hablases un poco más del grupo de las, por ejemplo, la ironía, ¿no? De que se llaman... Bueno, en inglés son homónimas, ¿no? Homófonas, perdón. Bueno, de hecho, su nombre surge de un error.
pero yo creía que es que esto lo sabíais, que ya habíais visto la exposición, por eso no lo he explicado. Y tampoco he hecho un análisis formalista de su arte, digamos, no he hecho un análisis iconográfico, iconológico del tipo de sistema lingüístico que utilizan para hacer sus carteles, porque me quería focalizar en lo otro, ¿no? En las estadísticas, etc. Pero yo las conozco, he estado con ellas cara a cara. Ellas se denominan Guerrilla Girls porque el ser anónimo, si yo digo la palabra testosterona con mi cara, la gente sabe que soy yo, pero si llevo una máscara no saben quién está criticando. Entonces ellas, fue un error al principio cuando se querían poner las máscaras de gorila para ser anónimas, que alguien dijo gorila, guerrilla, que en inglés suena muy igual. Y a partir de ahí, de esa confusión lingüística, de esa asociación inesperada, surgió el nombre del grupo, Guerrilla Girls, que además tiene toda esa otra significación de estar en guerrilla, ¿no? De estar en lucha permanente, de estar metiéndose por los recovecos que uno puede para hacer lo que pueda, etc. Es decir, que el nombre se justifica así. Y después ellas, para reivindicar los nombres de estas autoras poco conocidas relativamente, Frida Kahlo es muy conocida, pero Kate Colwys, por ejemplo, es menos. Yo creo que hay una que creo, no estoy segura, que se llama Rosalba Carriera. Es decir, que cada una elige, yo elegiría Rosa Bonheur, porque me encanta. Porque además me llamo Rosa, pero sería muy evidente que era yo. O sea, que no sé si me serviría. Pero quiero decir que no he hecho tanto el análisis, digamos, iconográfico o estilístico de su obra, porque pienso que en su caso, o al menos desde mi punto de vista, el mensaje es muy importante, pero sin embargo cuando he recorrido la exposición que tenéis aquí he visto que los pósters están impecablemente configurados, la simetría es exacta cuando ponen las palabras, es decir que son profesionales del mundo del diseño y del arte, son artistas algunas, evidentemente no diré su nombre, algunas muy conocidas. Ellas mismas, las guerrillas, dicen que en total han sido, a lo largo de estos 30 años de historia, que han sido como unas 60. Dice, algunas llevamos los 30 años. Dice, otras estuvieron 2 años, algunas un par de meses. Dice, y otras el rato de la reunión y de ver que no cuadraban y se marcharon. O sea que incluso la temporalidad ha sido muy, muy diferente. Pero hay algunas artistas muy conocidas que al ponerse la máscara, su identidad como artista que firma, que vende, que está en el mercado, etcétera, desaparece y se convierte en un activista más. Entonces, a mí eso me gusta muchísimo, pero otro día, si me invita Santi, os hago un análisis estilístico y de historiadora de arte clásica de su trabajo. Bueno, una de las cosas que se ve, por ejemplo, en la exposición es justamente la evolución desde los primeros carteles a los últimos en el estilo, ¿no? Por eso, cuando se planteó la exposición, estuvimos pensando, porque en otros lugares se había expuesto. Todo esto pertenece a la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y se había expuesto atendiendo diferentes criterios, como por ejemplo pues cuestiones de carácter temático o otras por los museos, en fin. Y sin embargo, a mí me parecía que era importante hacer un recorrido histórico y hacer un despliegue que explicara desde el momento de la fundación hasta la actualidad, para ver también no solamente cómo evoluciona el estilo gráfico, sino también cómo se van abriendo las cuestiones. Y, por otro lado, cómo se va haciendo seguimiento de esas investigaciones. Por ejemplo, siempre hay una actualización de datos con museos que se han abordado en un momento determinado, ¿no? Y entonces lo que hay es una conclusión. Bueno,
pues no hemos avanzado nada, ¿no? Es, más que nada es esa la conclusión. Pero luego hay también cuestiones como, por ejemplo, cómo se va abriendo ese cuestionamiento, esa crítica a cuestiones de carácter racial, antirracistas, o sobre el cine, el mundo del cine, el mundo de Hollywood, cuestiones trans, que también están incluidas aquí, y luego también cómo hay una adaptación a determinados contextos. Por ejemplo, en la exposición hemos excluido únicamente 2 carteles que son, bueno, sobre todo porque tampoco estaban aportando gran cosa, pero uno es una de las cartas dirigidas a un coleccionista, una en griego y otra en chino. Quiero decir que hay también esa adaptación. Es la misma carta, pero adaptada al contexto cultural y lingüístico en el que se desarrolla esa campaña precisa, ¿no? Y también me interesaba el hacerlo cronológico para establecer también un punto de vista histórico, porque hay muchas veces que parece que acabamos de inventar la pólvora y, sin embargo, todas nuestras preocupaciones pues, han sido tratadas desde otros puntos de vista o por otras personas pues, hace muchos años y estamos simplemente en el camino. Pertenecemos, digamos, al equipo de los que protestan en nuestra misma dirección, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí se ven, pero estilísticamente yo creo que lo que plantearon es absorber y utilizar el estilo gráfico característico de su tiempo, no hacer innovaciones específicamente, sino camuflarse en el mundo publicitario y gráfico para que el mensaje fuera todavía más poderoso, ¿no? La campaña del Met fue la que les llevó a una cierta fama, porque salieron en todos los periódicos, las televisiones de todo el mundo, porque la campaña no fue solamente un cartel, fue un cartel que se adaptó a los autobuses de Nueva York. Se compraron espacios publicitarios donde insertaron estos carteles y eso fue lo que de repente alertó a los medios de comunicación que lo llevaron a las portadas, a sus páginas y a otros medios como radios y televisiones, ¿no? Y de ahí ese es un estilo que se camufla con la publicidad. Y otra cosa, ahora recuerdo que ellas me decían que después de la Bienal de Venecia, o sea, que cuando les invité a la Bienal de Venecia, tenían un poco de duda de si estar en los, digamos, en los eventos hegemónicos, por así decir, pero que luego se han dado cuenta que la crítica al museo desde dentro del propio museo también es muy positiva. Yo creo que ya han tenido exposiciones, ahora no lo recuerdo, pero me parece que han tenido exposiciones en el MoMA y en muchos museos que ellas también critican, y lo critican desde dentro. A mí una de las transformaciones que más me gusta es de los pósters históricos, arquetípicos suyos, que es este de por qué las mujeres tienen que estar desnudas para entrar en el Metropolitan Museum. Es el cambio que han hecho al por qué las mujeres tienen que estar desnudas en los videoclips de música. Que los chicos salen todos vestidísimos. ¿Cómo se llama este? Que me gusta. Espera, lo diré. Bad Bunny. O sea, salen todos vestidos tapadísimos y sin embargo las chicas con todos sus, ¿cómo se llama esto? Shiny, lentejuelas, etcétera, y desnudas. Que recuerdo además que me criticaron mucho las propias guerrillas. En la Bienal de Venecia yo tuve un grupo de artistas, como había hecho la Bienal de Moscú también, los Blue Noses, que eran unos artistas de Siberia. Y estos eran una obra muy divertida, pero hacían unas proyecciones en las que ellos salían saltando, ellos salían vestidos y las mujeres que salían con ellos salían desnudas. Y entonces me dijeron, Rosa, y dije, ¡ay!
Y esto en los vídeos es súper evidente. O sea, cómo van ellos súper tapados y súper con no sé qué, unos vestidos anchísimos y las chicas todo el rato exhibiendo curvas. O sea, que hay territorios que no son los museos, que son otros del campo de la comunicación de masas, en los que esos esquemas se vuelven a repetir. O sea, que nos cuesta mucho salir de la espiral. Bueno, pues vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias por venir y bueno, espero que haya sido agradable y que os haya gustado la exposición. Gracias. Gracias.